MG de los miércoles vamos a hablar sobre los desafíos del sector salud en esta nueva realidad. Y es que la pandemia de COVID-19 y sus efectos han tenido impactos económicos devastadores en México y en otros muchos países. Han generado cambios radicales en nuestra vida, pero sobre todo un efecto sustancial en los sistemas de salud que han enfocado sus esfuerzos en responder a la crisis sanitaria y han tenido que empezar a mirar hacia esta nueva realidad. Para hablar al respecto nos acompaña Fausto Ávila, socio de auditoría, especialista en el sector salud de KPMG en México. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Es un gusto poder platicar contigo y con tu amable auditorio. ¿Cómo se encuentra el sector salud en estos momentos, después de más de un año de pandemia? Bueno, Pascal, a mí me gustaría, además de lo que comentabas, mencionar un poquito que hemos podido observar que derivado de esta pandemia, muchas personas con padecimientos crónico-degenerativos, como pueden ser diabetes, enfermedades crónico-vasculares, han suspendido o han pospuesto sus tratamientos, obviamente, por la razón de la pandemia, y se espera que desafortunadamente, conforme vayamos regresando a la atención normal en los hospitales, vayamos viendo un incremento en los casos que son atendidos por esos padecimientos y un aumento en los nuevos casos tanto en México como en el mundo. Entonces, pues esa es la nueva realidad en la que nos estamos enfrentando y bueno, pues obviamente hemos visto que esta nueva realidad en la atención médica está implicando un rediseño de los sistemas de atención para abordar la atención primaria, secundaria y comunitaria que permita atender a los pacientes posteriores al COVID. Es necesario también una fuerza laboral interprofesional mucho más ágil. Tú has visto los cambios ahora tecnológicos que tiene que ser asumido por ese personal laboral del sector salud que pueda brindar atención al equipo con personal capacitado en primera línea. Por otra parte, el sector salud debe mantener la atención virtual y los avances digitales que las personas han requerido y con la finalidad de garantizar el acceso continuo a los servicios sanitarios de manera segura y oportuna, mi querido Pascal. Bueno, pero pues sin duda hay retos por delante. Por ejemplo, yo creo que uno de ellos muy claro es, pues tanto en el sector público como privado, pues recuperar el tiempo en cuanto a que hay muchos pacientes de otros padecimientos que tuvieron que posponer diagnósticos, tratamientos. ¿Qué tan equipado está el sector salud para enfrentar una situación como esta? Mira, lo que vemos en el sector salud, Pascal, es que están trabajando fuertemente en todo el tema de innovación y en la parte tecnológica. Obviamente, y esto es precisamente con la intención de prepararse para enfrentar 4 grandes áreas de oportunidad que actualmente tiene el sector salud. Los servicios digitales, como tú mencionas, llegaron para quedarse. Ya no hay una vuelta atrás en ese tema. Tenemos, por ejemplo, las consultas remotas, que muchos hemos ya utilizado en esta época de pandemia. Un monitoreo de las personas a distancia, y me refiero de su situación de salud, y obviamente ir a hacerse sus estudios y que esos estudios tengan que viajar de manera por internet, por algún sistema de información, para que le llegue a los doctores y puedan hacer su análisis. Y el otro, por ejemplo, los registros personales de salud, que ahí pues obviamente tenemos un trabajo por hacer en el tema de seguridad de información. El segundo punto es que se requiere, pues, como tú lo mencionas, un rediseño del sistema de salud para continuar proporcionando un servicio centrado en el paciente. Y a su vez superar retos como seguridad de datos, de privacidad, la dificultad para compartir datos y análisis de los pacientes, que esa información no viaje de manera libre y que cualquier persona pueda tener acceso a los datos del paciente, y obviamente que se pueda contar con un presupuesto suficiente para llevar a cabo esta transformación. Oye, Fausto, desde hace muchos años se habla pues, reforzar la parte preventiva de la medicina, pero yo creo que ahora más que nunca eso es necesario, ¿no? Sí, yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia, obviamente, yo creo que si lo preguntamos en las empresas, en la perspectiva de alta dirección en México, los proyectos que tú bien conoces,
ninguna empresa, o quizá el 90% de las empresas, no había considerado dentro de su análisis de riesgo un efecto tan grande derivado de una pandemia. Es más, ni siquiera estaba contemplado ese análisis de riesgo de una pandemia. Y yo creo que eso que comentamos, lo mismo tiene que aplicar a las personas. Yo creo que también nosotros en lo personal tenemos que ver hacia adentro y tenemos que actuar en consecuencia, ya que pues, desafortunadamente hay muchas personas que piensan que esta es la primera pandemia de muchas que se van a dar. No estoy hablando de mañana ni en 10 años, pero se va a dar otra pandemia y eso nos obliga otra vez a pensar en nosotros, el sector salud ha centrado al paciente en la atención y yo creo que el paciente tiene que tomar esa responsabilidad de decir, ok, yo tengo que tomar responsabilidad sobre mi salud y de manera preventiva ejercitarme un poco, mejorar mi alimentación y obviamente de manera preventiva también ir al doctor y atender a pues, Sí, cualquier padecimiento, cualquier dolor que tenga. Sabes que en México nos cuesta mucho trabajo ir al pero doctor mucho. cuando nos empieza a doler algo, ¿no? Sí. Oye, finalmente, ¿qué beneficios obtendrá el sector desde tu punto de vista al hacer frente a estos retos? Yo creo que el atender estos temas permitirá a las organizaciones transitar de una innovación básica a una innovación disruptiva, tan disruptiva como fue la pandemia en todos los sectores. Y esto sería crear la visión de un nuevo modelo de negocios que esté soportado en la tecnología. En los meses siguientes, lo que vemos en KPMG es que continuaremos viendo la transformación digital de todos los aspectos de la atención médica, desde la experiencia del paciente hasta los sistemas clínicos y operativos o a las habilidades y cultura personal. Tal como se desprende en el estudio que te menciono, de perspectivas de la alta dirección en México, en su capítulo del sector salud, te puedo mencionar que el 86% de las organizaciones del sector salud encuestadas consideraron que la adopción de tecnologías se aceleró en la pandemia y las estrategias de innovación están enfocadas principalmente a desarrollar modelos de negocios digitales del negocio y canales de interacción con el cliente, desarrollar nuevos productos y que esto les permita aumentar la productividad y la eficiencia de las empresas. Pues muy bien, Fausto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Cuéntame dónde podemos encontrarlos para aprovechar la experiencia de KPMG en el sector salud y muchos otros rubros. Claro que sí, Pascal. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir nuestro auditorio. Podemos compartirles más información de negocios si nos mandan un correo a asesoría@kpmg.com o llámenos al 01800-292-KPMG. Y para consultar sobre otros temas de negocios, síganos como KPMG México en Facebook y Twitter o como KPMG MX en YouTube. Muchas gracias, Fausto. Que tengan muy buen día, Pascal. Gracias.